Bueno, ya estamos en comunicación con Jorge Giacobbe. Él es comunicador social, analista de opinión pública y director de Giacobbe Opinión Pública. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, queríamos convocarlo para que nos ayude a vislumbrar cómo pinta el escenario electoral de acá a las próximas elecciones de octubre. Mira, el escenario electoral está bastante estable respecto de lo que sucedió en las PASO. Me parece que hay que avanzar en una visión que es disociar lo que está sucediendo en el mundo de la política, en la rosca de la política, donde por supuesto están los partidos políticos, los candidatos y también la prensa y también el resto de los sectores del poder, donde este tema se trata con un nivel de obsesión y con un nivel de paranoia incluso y de preocupación que no es lo que está sucediendo en la opinión pública. La opinión pública está muy tranquila respecto de esto, va a ir a votar, va a tomar una decisión, le va a dar un mensaje o le va a dar otro mensaje al gobierno y el juego va a continuar. Es decir, todo lo que estamos viendo en la calle, en las noticias, tiene un clima muy diferente a lo que está sucediendo con el ciudadano de a pie, ¿no? La evolución de los números entre la PASO y lo que estamos viendo en nuestra última encuesta es que la diferencia a favor de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires es de 4,5 puntos, casi 5, con un Esteban Bullrich orillando los 40 puntos y una Cristina en los 35, por supuesto impactando esa suba sobre los votos de Sergio Massa y sobre los votos de Florencio Randazzo, ¿no? Que están bajando un poquito. De todas formas, también hay que decir que todavía hay 7% de indecisos en estos números, ¿no? Con lo cual probablemente sufran todavía algún cambio más, sobre todo algún cambio de último momento. Ese 7% de indecisos es un 7% muy interesante porque es un 7% que no quiere participar de esto que hemos denominado la grieta, ¿no? Que no quiere decidir entre Frankenstein y el hombre lobo. Y no tiene una buena valoración de Macri, no tiene una buena valoración de la gestión de Macri, no tiene tampoco, por supuesto, una buena valoración de Cristina. De la única persona que podemos decir que tiene una buena valoración es de María Eugenia Vidal. Ahora veremos si María Eugenia Vidal le puede contar a esta gente que votar a su candidato no es votar a Macri, ¿no? Es decir, salir a pedir una especie de apoyo personal. Yo creo que si María Eugenia no lo logra, entonces ese 7% va a fugarse a terceras, cuartas, quintas opciones, y entonces los números van a quedar, ese número va a quedar distribuido un poquito sobre Massa, un poquito sobre Randazzo y sobre las opciones menores, no Pitrola y demás. Claro, claro. Ahora, ¿usted le parece que el resultado de las PASO, o el hecho de que existan unas elecciones PASO, le da una posibilidad al gobierno como para reordenarse y tener una mejor elección, digamos, en las legislativas definitivas? Mira, las PASO siempre impactan sobre los que no tienen los recursos, tanto económicos como de otros tipos, como para ir a dos batallas. Ir a una batalla en términos políticos cuesta X en plata y X en esfuerzo, en movilización de gente, en juntar los fiscales y demás. Ir a dos batallas no es para cualquiera. Entonces siempre los que se ven más favorecidos son los dos primeros. Claro. Que suelen ser los que pueden orquestar un plan repetido, digamos, ¿no? Sí, entonces, los que tienen más recursos. Lo que vamos a ver, claro, los que tienen más recursos. Entonces lo que vamos a ver es que estas elecciones generales van a favorecer a la dicotomía que nos ha traído hasta aquí los últimos 3 o 4 años de la historia política argentina, es decir, entre el macrismo y el cristinismo, y este juego que le sirve a los dos, amén de quien gane o quien pierda, porque en realidad los dos capturan el 70% o más del 70% de los votos y un poco más también de la atención de la opinión pública, ¿no? Es decir, esto lo que hace es desgastar a los terceros. Claro, esa ancha avenida del medio que usted se refería del 20%, que antes estaba en manos de Massa o de Randazzo, ahora se polariza en uno u otro, ¿no? En Cristina o en Macri. Exactamente. En realidad la ancha avenida del medio, como se la planteó, nunca existió, nunca fue ni ancha, ni avenida, ni asfaltada, ni de dos manos, ni nada. Porque siempre el 80% de la atención de la opinión pública estuvo capturada entre ese polo, ¿no? Ese polo opuesto, ese par de opuestos. Entonces, no hubo nunca un Sergio Massa que midiera más de 15 puntos en la provincia de Buenos Aires, que fue lo que finalmente terminó sucediendo. Eso fue un gran blef de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Ahora,
Ese comentario de que el elector está bastante lejos de todo el ruido social que hay, me imagino el escándalo por el caso de Santiago Maldonado, el tema de las tomas de los colegios en Capital Federal, todo eso no mueve, digamos, la decisión del electorado va a votar. No mueve el voto, tampoco te diría que mueve las consideraciones previas. Aquellos que estaban adheridos al kirchnerismo creen que ya sabían qué creer, ya sabían dónde capturar los argumentos respecto de lo que tenían que pensar sobre el caso Santiago Maldonado. Aquellos que adhieren al PRO ya entonces sabían dónde abrevar para buscar los argumentos que necesitaban, y en definitiva no movió nada. No solo no movió el voto, eso está ya muy estudiado y es muy claro que no movió el voto, sino que te diría que tampoco movió las posturas ideológicas de la opinión pública. Pero esto ha sucedido con el caso Maldonado en la gestión de Cambiemos, y ha sucedido también con Nisman en la gestión de Cristina. Nosotros medimos un mes después de que apareciera muerto Nisman, y el 80% de la población argentina nos decía que entendía que el caso de Nisman nunca se iba a esclarecer. Y eso fue hace 3 años, ¿no? Así que fíjate la claridad de la opinión pública, sabiendo de que acá este tema lo van a ensuciar tanto y se van a pelear tanto que nunca nadie lo va a esclarecer, respecto de lo que ha dicho la política y la prensa, y que creen estar jugando a buscar una solución, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes el desprestigio que han tenido en general las encuestadoras con los pronósticos previos a las elecciones y los resultados posteriores, que en general, más allá de que no hay que meter todos en la misma bolsa, un poco la opinión pública descree del trabajo de las encuestadoras y de los resultados? Ustedes que trabajan de esto, digamos, y es su métier, ¿cómo hacen para paliar este desprestigio generalizado que hay con la práctica? Mira, en primera medida me parece una muy buena noticia que la opinión pública arranque desde el descrédito, ¿no? De todo. La profesión de las encuestas en Argentina es una profesión absolutamente corrompida, que se ha ido corrompiendo asquerosamente durante la era del kirchnerismo, de una manera escandalosa. Han matado a esta profesión, han cobrado todo tipo de dinero para decir cualquier barbaridad, con lo cual es justo lo que está pasando, y es justo que la opinión pública nos meta a todos en la misma bolsa. Después cada uno tendrá que hacer los esfuerzos para tratar de que la opinión pública y que el mercado también que compra esto distinga la paja del trigo, decía mi abuela, ¿no? A nosotros, por suerte, siempre nos ha ido muy bien, pero sucede lo que vos decís, digamos, ¿no? Es decir, que estamos toda la ciencia está sospechada. Ahora, a favor de la ciencia, esto era un apunte en contra de la corrupción de mis colegas, ¿no? A favor de la ciencia, lo que hay que decir es que hay que poner también a las encuestas en su justa medida, ¿no? Es decir, los seres humanos hemos inventado la estadística para salir de la astrología. Entonces, tratar de ver que las encuestas pueden predecir el futuro es un error del que la está mirando, ¿no? Y que un encuestador se ponga también en la posición de gurú de querer predecir el futuro también es un error. Las encuestas como método científico están absolutamente probadas. Sí hay una serie de problemas de índole tecnológico que están cambiando los paradigmas y que muchos de los colegas no los quieren ver. Por ejemplo, el encuestamiento telefónico. La mitad de los hogares en todo el mundo ya no tienen teléfono fijo, claro, por lo cual ya no tiene mucho sentido ir encuestando a los teléfonos. Nosotros hemos evolucionado hacia encuestar a los dispositivos móviles por medios que no son telefónicos, sino que son por redes sociales. Entonces, las encuestas sufren una crisis que tiene que ver con la honestidad, que ahí me parece que todos al paredón, y después sufren una crisis que tiene que ver con lo metodológico y con lo tecnológico, que ahí es un momento muy lindo porque estamos muchos tratando de evolucionar hacia nuevos métodos de encuestamiento, ¿no? ¿Y esa migración hacia dónde sería, Jacobo? ¿Hacia las redes sociales? ¿Cómo lo vaticina? En términos tecnológicos, hacia las redes sociales, por supuesto. Vos calculá que Facebook tiene en Argentina una penetración del 80% y el teléfono fijo tiene una penetración del 50%. Es claro el camino que tenés que tomar. Y en términos de contenido de las encuestas también, porque todas las opiniones públicas en todo el mundo se han puesto mucho más complejas, y las preguntas que antes nos resolvían los escenarios ya no nos las resuelven más, ¿no? La pregunta de a quién usted va a votar ya no es una pregunta que nos resuelva todo lo que queremos saber. Entonces hoy estamos evolucionando hacia ejercicios más lúdicos, que en vez de investigar a nivel consciente, investigan a nivel preconsciente de la gente,
y que nos permiten complementar esos datos que antes nos servían y que ahora son un poco más difusos. Bueno, y para terminar, ustedes tienen un ranking de los honestos, que es una curiosidad en este mundo de la Argentina, pero quería preguntarle, ¿se modifica año a año? ¿Es algo que va encontrando su lugar? ¿La corrupción está siendo condenada por la opinión pública o no? ¿Cómo lo ven? Sí. El ranking de honestos es un ranking cuyos resultados son siempre muy provocativos, que nos granjean una cantidad de insultos que vienen de todos los lugares posibles, ¿no? Este último ranking ha sido un ranking, además de muy polémico, muy lleno de contenido político, porque ya han aparecido todos los políticos que están en la oferta electoral, ¿no? Entonces aquellos que son macristas ponen arriba a Macri, ponen arriba a Vidal, ponen arriba a Carrió, ponen arriba a Ocaña, y aquellos que quieren defender a Cristina, entonces ponen a Cristina en un ranking de honestos, ¿no? Con lo cual me parece que hay algún nivel de cinismo, pero a lo largo de los años que lo hemos que lo hemos ido haciendo, que ya son varios, es muy interesante ver cómo la opinión pública está buscando niveles de honestidad mayores, y cuando tiene que encontrar personas honestas, muchas veces se refugia en personajes muertos de la historia argentina, o en personajes que no tienen poder político, como Juan Carr, por ejemplo, o directamente en líderes extranjeros, ¿no? De la historia, de la actualidad. Entonces, es un gran tema, y también hay cosas muy provocativas. Por ejemplo, aparece Susana Jiménez en el ranking de honestos. Entonces, eso nos hace preguntarnos si todos los argentinos tenemos la misma noción de lo que es la honestidad. Si la honestidad es no robar, si la honestidad es vivir consecuentemente con lo que uno piensa, digamos, Al Capone sería un honesto, claro. O si ser un honesto es simplemente decir lo que a uno le viene como primera idea a la mente, y entonces ahí Susana Jiménez estaría bien justificada, digamos, ¿no? Claro. Entonces me parece que aporta a la discusión. Es un ranking que no intenta cerrar la discusión ni explicar nada, sino que intenta provocar, bueno, y eso creo que lo logra, ¿no? Eso lo logra absolutamente. Bueno, Jorge, muchas gracias por estos minutos. La verdad que muy interesante conversar con usted, y le agradecemos mucho por esta nota. Un abrazo enorme, adiós. Adiós. Así pasaba por Citas de Radio Jorge Giacobbe, de una consultora que sondea las elecciones y otros temas de la opinión pública.